Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Vi datos espeluznantes en relación a la cantidad de personas habitantes del mundo, del planeta Tierra, que tienen redes sociales. ¿Cuáles? Facebook la más, sin duda. Y me acompañan para este tema Luis Ángel Hurtado. Y bueno, Luis Ángel Hurtado es CEO de Comunicación Política Aplicada y del Laboratorio de Tecnopolítica. Y Fátima Rodríguez, Security Intelligence Analyst de ESET. A ver, el tuyo se entendió, pero el tuyo no. A ver, cuéntame, Fátima, ¿tú qué haces? Security Intelligence Analyst, o sea, analista de seguridad, de inteligencia a través de la seguridad. Sí, prácticamente, en ESET nos dedicamos al aseguramiento de activos digitales de todas las empresas, todo lo que tengan en Internet, así como de sus dispositivos y de su identidad digital. Y yo formo parte pues de las personas que hacen esos servicios, que aseguran a las empresas a través de diversos servicios. En mi caso, me dedico a la rama de hacking ético. ¿Hacking ético? ¿Qué es eso? Es una rama de la seguridad. Ajá. En la cual defendemos lo que... Gracias. Lo que haya que defender, ya sea aplicaciones de los clientes, páginas de internet, dispositivos, aplicaciones móviles, por medio de ataques informáticos antes de que lo hagan los ciberdelincuentes. Bueno, me imagino que para eso tienes una cantidad de herramientas importantes de ciberseguridad. No es que tú sepas de repente que van a atacar cibernéticamente al ejército de México y pues no se puede hacer nada al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente puede salir al quite. De acuerdo, sí. ¿Cuándo no se puede salir al quite? Bueno, definitivamente cuando no hay una línea preventiva en lo que sea que estemos asegurando, cuando no haya ninguna herramienta, por ejemplo, instalada previamente, tampoco una base de seguridad en las personas que operan pues todas esas aplicaciones, todos esos dispositivos digitales. En tu caso, Luis Ángel Hurtado, ¿qué reflexión? Y ahorita también con Fátima, y ustedes que me escuchan, el público, y que me ven, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, porque son unos picudos. Ustedes no se quedan como a medios chiles, pues, hablando así, sencillamente. Ustedes se preocupan por los temas actuales y uno es, pues, qué análisis, qué reflexión nos deja el Día Mundial de las Redes Sociales. Bueno, primeramente hay que entender que las redes sociales, la magnitud y el impacto que tienen en la vida cotidiana de los seres humanos, al grado de que ya se le reconoció desde hace varios años con un día mundial. Esto se debe básicamente, Fer y estimada audiencia, pues a la cantidad de personas que usan todos los días las redes sociales. Estamos hablando que de cada 7 personas que habita este planeta, 5 actualmente tienen redes sociales. El caso de México también es muy importante porque de cada 10 mexicanos, actualmente 9 de ellos tienen una red social. Entonces estamos viendo la magnitud y por supuesto la importancia. También las redes sociales, pues hoy en día, según datos del el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues le dedicábamos al día 2 horas de nuestra rutina diaria al uso de redes sociales, los mexicanos, siendo de los países que más utiliza las redes sociodigitales. Estamos por encima pues del promedio, que son básicamente 50 minutos por encima del promedio mundial. De hecho, México está entre el top 5 de los países que más utiliza redes sociales. De hecho, es uno de los paraísos digitales para cualquier aplicación o cualquier red social, porque aquí pues es básicamente donde más se utilizan las redes sociodigitales. Por abajo, por supuesto, de Estados Unidos, Bueno, Brasil, cantidad de gente. Exactamente, por la cantidad de gente. Sí, cantidad de habitante igual a, pues si no, por supuesto que estos países nos van a ganar, que digamos de China, ¿no? Exactamente, pero en ese sentido México pues se ha vuelto pues un paraíso en todos los sentidos porque le dedicamos muchísimo tiempo, ya sea para el entretenimiento, para la información, o sea, informarte, para inclusive cuestiones de trabajo. Hoy en día hay que decirlo que las redes sociales se han convertido en una fuente importante de trabajo para muchísimas personas en México.
Y esto ha catalogado y ha incidido básicamente que cuando hay caídas, las famosas caídas de redes sociales, muchos entremos en pánico, en desesperación, por la gran dependencia que actualmente tenemos al uso de las redes sociodigitales. Entonces, bajo esa lógica, pues es importante reflexionar sobre el Día Mundial de las Redes Sociales, y el papel aquí es preguntarle a la audiencia cuánto tiempo le dedica al uso de redes sociales. Muchas personas hoy en día utilizan más las redes sociales que, digamos, la plática cotidiana con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, etcétera, etcétera. O inclusive muchas veces nos quejamos de que no podemos hacer ejercicio, pero le dedicamos más tiempo al uso de las redes sociodigitales. Por ello, pues vamos a reflexionar sobre ello, estimada Fer. Pues mira, ya sucedió en Australia, ya sucedió en Florida, en algunos otros estados de Estados Unidos, ya sucedió en Querétaro. Se está prohibiendo a menores de 14 años tener cuentas en redes sociales. En el caso de Ron DeSantis, allá en el año pasado, dijo que no deberían de tener acceso los chavos de 14, 15 años, tienen que tener un consentimiento paterno y obligar, que esa es la parte importante, a los dueños de las redes, de las plataformas, a que si permiten que entren menores de edad, pues sean multados. ¿Qué te parece esta medida, Fátima? Principalmente me parece algo difícil de aterrizar en la realidad en la que estamos actualmente. Creo que una de las grandes labores, más allá de el uso o el uso prolongado, es sobre todo la conciencia que hay de nuestra identidad digital, y que pues cuando somos menores de edad, o los menores de edad, sobre todo los que ya crecieron en esta era digital como nativos digitales, no tienen. Y esta parte de la cultura se debe sobre todo a que nosotros, incluso como adultos, pues no terminamos de experimentar cuáles son tanto las ventajas como las desventajas del uso prolongado de redes sociales, cómo interactuamos o cómo nos relacionamos con el mundo a través de ellas, una vez que pues ya hacemos este uso, ¿no?, de tantas horas al día, cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo, de aprendizaje, no solo de interacción, realmente cómo ha modelado la realidad de las personas que somos ya adultas, que no crecimos con esto desde la infancia, y que no vamos a poder terminar de aterrizar para una generación pues que todavía se encuentra en desarrollo. Entonces, a pesar, o más bien, más allá de únicamente el uso o las medidas que se puedan tomar, pues es terminar de entender cuáles son todas las implicaciones, y sobre todo, creo que hay, si bien ya existen herramientas para poder tener estos controles sobre qué se consume en redes sociales por los menores, o cuáles son las capacidades que pueda tener acceso el menor, pues de todas maneras no podemos terminar como de ahí de empatar, cómo determinar que una cuenta es creada y es utilizada por un menor de edad, cuánto tiempo, cómo hacer que esto incida totalmente en que haya una penalización para alguien, ya sea el fabricante de la aplicación o a lo mejor el tutor del menor. Son demasiadas cuestiones a resolver. Fátima, yo me baso en estudios, y los estudios dicen que los niños no deben de tener redes sociales, no deben de tener dispositivos menores de 14 años. Si los llegan a tener en la escuela, pues se permanecen en la escuela, y ahí habrá un tutor que les diga izquierda, derecha, de frente para atrás, ¿no? En función de estudiar la matemática, la biología o hacer un trabajo. Pero entretenerte en redes, tener redes sociales, ¿qué tipo de información subes? Los estudios dicen que no deberían de tener. Que la recompensa, o sea, estudios de la Universidad de Carolina del Norte, se modifican, y esto es muy sensible. Las redes sociales modifican la sensibilidad del cerebro del niño y del adolescente a recompensas sociales que pues no tienen manera luego de entenderlo. Entonces, yo no me la jugaría, porque estamos viendo, y eso es un hecho, que es parte del análisis hoy, el Día Mundial de las Redes Sociales. O sea, si los niños y adolescentes fueran más balas, más resolutivos, más despiertitos, con mejor ortografía,
que no confundan un país con una ciudad, que tengan cultura, no la tienen. Claro. No la tienen, perdónenme, siéntense a platicar con ellos, no la tienen. Claro. Tienen otras cosas en la cabeza, pero esas que te dan estructura no las tienen. ¿Ustedes qué saben de los estudios, Fátima Rodríguez, Luis Ángel Hurtado? Bueno, básicamente aquí yo te voy a hablar de un estudio que yo realicé precisamente hace 2 años, estimada Fer, que tenía que ver con las violencias en contra de los infantes o de las infancias. En este estudio que hicimos básicamente en todo el país encontramos que pues, la gran mayoría de los niños, en este caso los infantes, estaban expuestos, en cuanto al uso, digamos, de Internet y por supuesto de las plataformas digitales, a varios tipos de violencia, entre las que destacan pues el famoso grooming, por supuesto todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, el sexting, etcétera, etcétera. Y esto se debe básicamente, Fer, como lo acabas de decir, a que los jóvenes no tienen un acompañamiento debido, digamos, al momento de utilizar las redes sociodigitales y por supuesto el Internet. Y a ellos se les hace muy fácil a veces navegar sin darse cuenta que en ese espacio digital pues hay personas que se dedican a la sustracción de datos personales. Y no solamente la sustracción de datos, sino después viene lo que tiene que ver con el chantaje. Decirle al menor de edad, oye, tú quieres que no compartas tus datos de tus papás, entonces mándame fotos de tuyas y se incentiva, digamos, la pornografía infantil. Nos acompañan Fátima Rodríguez, Security Intelligence Analyst de ESET. Está Luis Ángel Hurtado, CEO de Comunicación Política Aplicada y de Laboratorio de Tecnopolítica. Hoy, Día Mundial de las Redes Sociales. ¿Ustedes saben en principio o han estudiado cuáles son los intereses del creador de la red social? O sea, independientemente de hacer dinero. Sí, bueno, recuerdo por ahí del CEO de Facebook hace unos años, pues ellos comentaban, y digo, fue algo, tal vez un comentario al margen, pero que resuena bastante, que al final del día, y de lo que depende, por ejemplo, la economía que representan las redes sociales es del tiempo de permanencia. Entonces, pues este tiempo de permanencia básicamente se puede controlar a través de crear adicción a estar frente a la plataforma, a consumir el tipo de contenido que se esté pues colocando ahí. Prácticamente es el modelo en el que trabajan y bueno, el fin que buscan. ¿Qué hay de la base de datos, Luis Ángel Hurtado? Híjole, ¿Qué hay de la información de las personas? Yo quisiera agregar algo que comentó Fátima. Fíjate que el hoy propietario de X, Musk, dijo que el fin objetivo de adquirir esta red social era también para tener dominio y control de la comunicación y por supuesto de las tendencias que se daban, digamos, en el mundo. Y esto es algo muy importante porque vimos la influencia que ejerció Musk durante la elección en Estados Unidos y en diferentes elecciones. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, Fer, sobre la información que almacenan, pues de hecho se ha considerado a los datos personales y por supuesto toda la información que se subtrae de las redes sociales y de Internet el nuevo oro o el nuevo petróleo de nuestra era. Y en ese sentido, todos los datos hoy en día, y cuando hablo de los datos para que lo entiendan los radioescuchas, es que es todo aquello que nosotros vemos, y cuando digo vemos es que le dedicamos tiempo, que le damos like, que inclusive lo compartimos, eso se traduce como focos de atención y eso es tiempo y por supuesto dinero que a ellos se traducen con estos datos hacia las ganancias. ¿Qué se hace con esos datos? Pues se ofrecen el mejor postor. Por eso hoy en día la publicidad y la propaganda pues es más focalizada. Se dirige a personas que tienen ciertas características en el sentido de decir, a estas personas les gusta el fútbol ahorita con el Mundial de Clubes. Digamos, dicen, pues a estas personas, ¿sabes que les gusta el fútbol? Pues vamos a dirigirles mensajes acerca de boletos, camisetas de su equipo, etcétera, etcétera. Entonces, los datos personales hoy en día es el nuevo oro y el nuevo petróleo de nuestra era. Dice Pablo Méndez de Chihuahua, ¡ay, saludos a mis paisanos! Y a mi queridísima gobernadora Maru Campos, siempre con mucho cariño. ¿Las redes sociales son una herramienta educativa o un peligro silencioso? A veces pienso que es como darles una pistola a los chavos
que no saben usarla, no tienen responsabilidad ni la madurez para hacerlo. ¿Cuáles son, te preguntan por acá, Fátima, cuáles son las medidas de seguridad más avanzadas hoy en día para una empresa? En cuanto a las redes sociales, pues prácticamente todo lo que, cualquier ataque, nosotros llamamos esta parte de ataques y sobre todo los ataques en redes sociales, lo principal que buscan es un primer medio de acceso a información, como bien comentaban, información personal, y esa es como la primer llegada, lo que se busca conseguir, el poder ingresar. En esta parte, para las empresas, pues es básicamente el manejo y el cuidado, para empezar, de todo lo que es su superficie digital, o sea, tener un correcto saneamiento, le llamamos, a lo que se publica, a la información que hay respecto de sus colaboradores, a la que ellos mismos manejan del interior de la organización, lo que se visibiliza, porque al final del día toda esa información es algo que se puede usar en su contra, no solo para afectarles de forma que a ellos les produzca un daño, sino, claro, a sus clientes, a sus colaboradores, a pues todo lo que tengan como proveedor, algún tipo de relacionamiento externo. Todo eso puede verse afectado, por ejemplo, mediante una estafa. Y ese tipo de información, o más bien ese tipo de ataque, se nutre de toda la información digital que hay expuesta de las organizaciones. Es básicamente eso. Y claro, ¿no? Tener siempre herramientas de protección digital en los dispositivos, sobre todo de las personas que tal vez están por detrás de cada red social en las organizaciones. Así como hay hackers que te hackean y te hacen mal, ¿hay crackers que lo compensan? Sí, claro, hay personas que se dedican, digamos, a la protección, o sea, la protección de datos, por supuesto... ¿Y se llaman crackers? Por supuesto, o sea, en ese sentido, sí y no, o sea, creo que aquí, Fátima, yo creo que puede aportar un poquito más en ese sentido. Podríamos llamarle, en lugar de hackers, a los ciberdelincuentes, sería más apropiado decirle así, ciberdelincuentes, y las personas que estamos del lado de la defensa haciendo lo mismo, este tipo de ataques, pero de forma ética, somos hackers éticos, o simplemente pues analistas de seguridad que se dedican a hacer esta parte de ataque o de defensa por ataque. Yo hice una pregunta al público en Instagram y les pregunté que ¿para qué usaban las redes? ¿Por qué tenían redes? 22% por amigos, 33% por información, otro 33% por temas de interés y 11% por otro tema, el que sea. Entonces quiere decir que la mayor parte de las personas, por lo menos que están en ese Instagram, ese universo de 300 y tantas mil, es por un tema de información. Yo sí creo que hoy la información en redes es altamente circulante. Sí, totalmente. Nada más hay que ver pues quién es la fuente o qué es la fuente, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el Instituto Reuters, que acaba de publicar su informe de este año, dice que en México justamente aumentó y ya como principal fuente informativa de los mexicanos son las redes sociodigitales, siendo TikTok el que más creció en los últimos 5 años. Y eso nos lleva básicamente al uso de las redes sociales. ¿Qué uso le estamos dando? Pues sí es informativo, pero ahí justamente como dices, Fer, ¿qué fuente informativa es la que están, digamos, acercándose los mexicanos? Y aquí es donde entran los peligros que también debemos decirle y alertar a la audiencia, que tiene que ver con la desinformación o las fake news. Hoy en día México es uno de los paraísos también para la construcción de fake news. Sí. De cada 10 publicaciones que tenemos acceso en las redes sociodigitales, lo dice el último reporte del Instituto Reuters, 5 de ellas son fake news. Entonces, la información no es precisa o la información es completamente falsa o es información que en determinado momento tiene parcialidad, o sea, datos verdaderos pero datos falsos y es sensacionalista. Y en ese sentido, ahí tenemos un riesgo porque generamos burbujas de pensamiento en el cual pues se dejan ir por cierta información que a veces no es verdadera o carece de verdad. Fíjense, ¿qué prefieres? Dice Rosa de Puebla. ¿Qué prefieren? Pregunta al público para tus hijos. ¿Aburrimiento o adicción digital?
Dejen que se aburran. El aburrimiento es necesario para el cerebro, para que surjan ideas. ¿Qué opinan de esto? Sí, de hecho, hoy en día también para entender esto debemos de comprender que los tutores deben de comprender que un dispositivo no es un juguete. Un dispositivo es el acceso o una ventana o una puerta a una gama infinita de posibilidades, no solamente informativas, sino también es una gama, digamos, para acceder a otro tipo de espacios. Y ahí se cobra un riesgo. Si no se tiene un debido acompañamiento a las infancias con el acceso, digamos, a las plataformas digitales o internet, ahí hay una gran ventana también para todo lo que tiene que ver con delitos y violencias en contra de los menores. En ese sentido, pues sí se le puede dar un dispositivo, pero con el debido acompañamiento. ¿En qué consiste el debido acompañamiento, Fer? Pues muy sencillo, saber con quién están conversando los jóvenes, saber qué fuentes informativas están consultando, qué canales están viendo y, por supuesto, qué tipo de información están viendo. Eso, pues básicamente, sí. Y explicarle también a los jóvenes también el gran poder que conlleva utilizar un dispositivo, porque viene también acompañado justamente de incitar a discursos de odio, a linchamientos digitales, a la propagación de fake news o desinformación, etcétera. Justamente por eso comentaba yo el asunto de Glastonbury, este concierto en Londres que fue a través de este rapero Bob Dylan, incitando al odio, incitando a la violencia, a que murieran las fuerzas, el ejército israelí, que mueran, liberación de Palestina. Híjole, vean las imágenes de Glastonbury, no hay un espacio de aire entre un ser humano y el otro. O sea, están, como dirían en la colonia de aquella, cheek to cheek, o sea, están cachete con cachete. No hay espacio. El concierto está hasta el gorro. Imagínate lo que eso puede provocar en ese lugar, en ese momento, reportado en redes como lo fue aquel festival cuando atacaron en la Franja de Gaza, matando a más de 400 jóvenes y llevándose otros tantos de rehenes. Eso es lo que causa las redes. ¿Por qué? Porque lo puedes vivir en tiempo y forma, lo puedes documentar. Y eso es brutal. No nos podemos acostumbrar a esas cosas. A mí me parece que es bien interesante, de verdad, para qué estamos usando las redes, qué significan las redes en nuestra vida. Vivo más a través de mi red social que a través de mi vida frente a las personas que me rodean. Creo que queda la reflexión sin duda alguna. Gracias, Fátima Rodríguez, a través de Security Intelligence Analyst de ESET, y Luis Ángel Hurtado, CEO de Comunicación Política Aplicada y del Laboratorio de Tecnopolítica, que eres @Luis Urra con doble R. ¿Y tus datos, Fátima? We Live Security en todas las redes sociales y ESET Lab en Instagram, Facebook y LinkedIn.